Otro domingo más, bueno, que estén aquí con nosotros. Y pues vamos a comenzar con la meditación de la palabra. En teoría, esta va a ser súper rápida, esta meditación. Todos, sí, calculo que unos hora y media por ahí. No, sí, estimo que va a ser rápida. Vamos a tocar un tema muy, muy importante. Y a veces, muchas veces, ignorado por parte de los padres y los hijos. Pero vamos a comenzar con una oración para encomendar este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, te necesitamos, Señor. Te necesitamos en medio nuestro. Si tú no hablas, Señor, de nada sirve que yo hable, Padre. Si tú no nos revelas, de nada sirve que pongamos atención, Señor. Te necesitamos, Señor, y te pedimos que vengas. Abra nuestro entendimiento, hables detrás de mí, Señor. Quites cualquier interferencia, cualquier obra del enemigo que quiera venir a robar la palabra, que quiera sembrar en nuestros corazones, Padre. Y que se pueda plantar, Señor, y que nuestros corazones sean tierras fértiles, Señor, que germinen, Señor, la semilla plantada, Padre. Rogamos, Señor, que te manifiestes en medio nuestro, nos transformes por medio del poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con la serie de padres sabios, hijos grandiosos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que hay una relación entre la sabiduría de los padres y qué tan grandiosos salen tus hijos? Bueno, de eso se trata. Se trata de poderles dar a los padres la sabiduría que necesitan para poder criar a sus hijos en el Señor, para que puedan ser las personas que Dios quiere que sean. Y hemos estado viendo tocamos el tema de la crisis el día de hoy, cuál es la problemática, cómo la familia está siendo atacada en el día de hoy. Eso fue la primera sesión. Luego vimos la idea original acerca de la familia, cuál es el modelo, el diseño original que Dios estableció. Hablamos incluso del tema de la autoridad de los padres sobre los hijos. Vimos que son una autoridad temporal, que tenemos solamente un tiempo limitado para poder influenciar y afectar a nuestros hijos. Y también vimos el tema de las deficiencias y los recursos, las deficiencias con las que nacen los hijos y los recursos que Dios nos da como padres para poderles ayudar a solventar, satisfacer esas necesidades. ¿Se acuerdan las necesidades con las que nacen nuestros hijos, las deficiencias con las que nacieron? ¿Quién se acuerda? Que nacen en incompleta ignorancia, sin sabiduría, totalmente dependientes. Vimos que no solamente eso, con falta de dominio propio y naturaleza pecaminosa, y aparte con un enemigo de sus almas. ¿Se acuerdan de eso? Quiero que entiendas esto y que tal vez diga, oye, pero esto es una plática para los papás, ¿sí? Déjame aclararte esto. Toda la cuestión de la paternidad que vemos en la Biblia se aplica a tu vida cristiana. Porque cuando tú vienes a Cristo y eres aceptado y eres adoptado en la familia de Dios, naces en la familia de Cristo con las mismas deficiencias. Con las mismas deficiencias. Y tienes que ser adoptado en una familia espiritual, con tu padre espiritual, con tutores, para que te ayuden a combatir o a solventar o a satisfacer esas deficiencias con las que naces en la familia de Cristo. Entonces, tiene varias aplicaciones esto. Si tus hijos son físicos, son una analogía también de cómo se maneja esto en el mundo espiritual. Por eso la necesidad de la iglesia y por eso cuando dicen, oye, es que yo no voy a la iglesia, tienes deficiencias cuando naciste de nuevo. Y necesitas incorporarte a una familia para que te ayuden a satisfacer esas necesidades. ¿Ok? ¿Entendemos la dinámica? Ok. El día de hoy vamos a hablar ya propiamente, vamos a atacar esas necesidades. Esas deficiencias de las que hablamos se traducen en ciertas necesidades que los hijos tienen. Y vamos a ver cuál es el rol de los papás en satisfacer estas necesidades. Es muy, muy importante. Y hoy vamos a comenzar con las necesidades físicas de los hijos. ¿Sí? Necesidades físicas de los hijos. Déjame aclararte este punto a los papás o a los que van a hacer. Se espera, sé que para muchos es obvio, pero para otros lamentablemente hay que aclararlo. Se espera que los papás provean para las necesidades económicas de los hijos. Es una responsabilidad. A ti como papá
tienes que ser el proveedor. Y si estás como madre soltera, tú tienes la responsabilidad como madre satisfacer las necesidades económicas, físicas de los hijos. 1 Corintios 12, 14. Pablo habla acerca de su rol de padre espiritual para la iglesia. Y fíjate lo que dice. Dice, después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Sentido común, ¿no? Bueno, hay uno que otro sí desalmado que pone a sus hijos a trabajar para mantenerlos. No es el chiste, ¿sí? Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Fíjate el orden de las cosas. Dios estableció que no tus hijos te mantengan a ti. ¿Sí? No se trata de que tengas muchos hijos para que te mantengan. Se trata de que tú mantengas a los hijos. Ese es el orden que Dios estableció. Y luego fíjate lo que dice 1 Timoteo 5:8. Dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es algo que hemos discutido en varios temas de estudios. Vimos que está el creyente, el incrédulo y el cristiano que no provee para los suyos. O sea, del incrédulo por abajito. Es peor que un incrédulo. Así de plano lo pone. De hecho, lamentablemente es algo que se da dentro de iglesias, dentro de cristianos, que hay padres o papás o mamás que abandonan a sus hijos, no proveen para ellos. Sí. Déjame decirte que cuando se da esa situación, lo que la Biblia ordena, se ordena que tú traigas el caso delante de la iglesia para que la iglesia juzgue. Para que la iglesia ponga disciplina en el padre o la madre que no está llevando a cabo sus responsabilidades. Si acaso no las llega a cumplir, la Biblia dice que amerita expulsión de la iglesia, porque la persona tal cual está negando la fe y es peor que un incrédulo. Sí, eso lo puedes encontrar en 1 Corintios capítulo 5, donde habla de la disciplina eclesiástica. Lamentablemente, hoy en día casi no se practica la disciplina eclesiástica. Sí, pero quiero que entiendas esto. Hay un deber por parte de los líderes de la iglesia implementar esto. Entonces, que hay niños o hay hijos o hay una situación donde sabes que mi esposo no me está proveyendo y es cristiano, se dice cristiano, tú debes de traer el caso a la iglesia para que se juzgue ese caso, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 5. ¿Sí? Y ahora, es lo que dices, oye, bueno, hay casos donde dice, se quejan o nos quejamos porque no se está proveyendo, se quejan de que no se provee, pero la verdad es que sí se está proveyendo, pero no los lujos que uno quisiera. No, y se queja la esposa o los niños, es que papá no nos ha sacado vacaciones este año. Hoy no nos fuimos a la isla del Padre. O ni a eso. Sí, déjame aclararte lo que la Biblia habla con provisión, sí, para que entiendas esta dinámica. Dice 1 Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Sí, sustento y abrigo, lo básico para que pueda sustentarse económicamente el pequeño. Y ahora, quiero que entendamos la situación, porque hoy vivimos en un día donde queremos proveerle lo mejor a nuestros hijos al punto de caer en una situación irreal, idealista. Muchos dicen, no, es que no quiero que mi hijo sufra pobreza. Sí. O es que quiero que tengan las mejores oportunidades. Y de hecho, muchos solteros se esperan, o nos hemos esperado hasta que tengamos ciertos recursos, cierto nivel, cierto estatus económico. O muchos solteros le piensan 2 veces para casarse porque si apenas me sostengo, ¿qué será cuando me case y tenga familia? ¿Sí? Si tú tienes ya hijos, déjame aclararte esta situación. La provisión, y eso es algo muy importante. Dios nos pone la responsabilidad para proveer a nuestros hijos y es sin excusa. ¿Sí? Tal vez no le provea lo suficiente, los lujos que quisieras, las comodidades que te gustaría darle. Tal vez no puedas darle las vacaciones que te gustaría, la ropa que te gustaría darle a tu hijo. Pero déjame aclararte que cuando se te delega la responsabilidad, la autoridad, y tú la adquieres al momento de que tienes un hijo nacido de ti, de tu simiente, Dios te da el poder, te da la gracia para sacarlo adelante en medio de la situación en la que vivas. Por más difícil que sea, Dios te da el poder para hacerlo. Es algo que vimos en el tema de autoridad. Y habíamos comentado que cuando Dios te da autoridad para hacer algo, con esa autoridad te da el poder para hacerlo, para llevar a cabo esa tarea, esa encomienda.
Entonces no hay excusas con que, es que no puedo, no tengo. No, Dios te da el tiempo, las habilidades, el ingenio. Es cierto, te puede costar, va a costarte trabajo, esfuerzo, pero podrás hacerlo. Y el hecho de que no sea al nivel o el estatus económico que tú quisieras, no significa que estás errando en esto. Dios pone el estándar. Si ya teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Sí. Tal vez no le puedas dar muchas comodidades, pero si tienes, Dios te da la capacidad para solventar o para proveerlo, tan siquiera lo básico a los pequeños. Y saben, es una preocupación que todos los papás, todos los que somos papás, hemos tenido en nuestra mente. De que, oye, van a ser tu hijo, tienes cuentas por pagar, estás pensando en lo que vas a tener que proveerle, lo caro que están las escuelas, todos los gastos que se van a aplicar, los pañales, entonces, y te paniqueas muchas veces. Sí, recuerdo un amigo que, hermano en Cristo, yo estaba, no se imaginen, yo estaba así con Samantha cuando estábamos embarazados, estaba pensando en todo lo que conllevaba, todos los gastos económicos, cómo estábamos ahorita económicamente mi esposa y yo, luego lo que iba a conllevar el que naciera Samantha. Y a la par, Dios me empezó a hablar, ahorita les voy a explicar lo que el Señor me empezó a hablar al respecto, pero este amigo resulta que se embaraza, pero no de uno, de 4. Imagínate, o sea, lo que conlleva. 4 de jalón, los gastos en pañales, los gastos en... Dices, es para paniquearse, es para... O sea, me habla y platicamos y me dice, es que Chuy, no puedo dormir toda la noche, concentrado. La preocupación, todo lo que conlleva. Nos vimos, pudimos platicar, le pude dar palabras de ánimo, pero déjame aclararte algo al respecto, ¿sí? Todo bebé, toda persona que nace en esta tierra, nace con la posibilidad de éxito sin importar sus circunstancias. Eso es un alivio, es tremendo. Damos así como que por el hecho de nacer, tiene el éxito, la posibilidad de éxito asegurada, sin importar las circunstancias, sin importar que nació en una familia pobre, una familia rica, sin importar. ¿Por qué? Porque todo bebé nace con propósito. Ni una sola persona es producto de la casualidad. Cuando una persona nace, es algo ordenado, diseñado por Dios. Es cierto, tal vez no nació en una situación ideal, tal vez una situación problemática, tal vez no querido, tal vez una situación producto de algún pecado, pero aún así Dios utiliza esa situación pecaminosa, esa situación que estuvo mal, la circunstancia no ideal, y la aprovecha para sacar algo bueno, para sacar algo maravilloso, y eso eres tú. Y ahí te demuestra el poder de Dios para utilizar cosas malas, cosas pecaminosas, circunstancias no perfectas para sacar algo bueno, perfecto, bello. Sí. Dios utiliza eso y nace con un propósito, naces con un propósito. Y el éxito de la persona, y aquí es donde quiero que entiendas bien esto, no depende de factores externos. Eso es un alivio. No depende si tienes dinero o no, la capacitación que tienes o no. No depende de tu posición económica, sino de factores internos. De que su voluntad y su corazón y su mente se alineen a la voluntad de Dios en cualquiera que sean las circunstancias. Eso es muy importante. ¿De qué depende el éxito de una persona? De factores internos. De si su mente, su voluntad, sus emociones están alineados a la voluntad de Dios. Importantísimo. ¿Sí? Tú puedes darle las mejores oportunidades a tu hijo. Que estudien en las mejores escuelas, en los mejores institutos, que tengan la mejor ropa, que tengan las mejores comodidades. Pero si no hace la voluntad de Dios para su vida, será un fracasado para Dios. Pero el mundo nos enseña algo diferente. Nos enseña que para que el hijo sea exitoso, tiene que comprar el éxito del mundo. Y muchos papás hemos comprado el éxito del mundo y encarrilamos a nuestros hijos a ese éxito que no es el de Dios. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Sí, se acuerdan. Cierto. Le queremos cierta participación a ustedes, chicos.
Juan el Bautista, ¿se acuerdan cómo vestía? Piel de camello. ¿Y cómo se alimentaba? Caviar. Cabrito. De lo mejor, ¿no? Tenía que dependiendo de ahí de los langostas, ¿sí? De lo que había en el río. Sí, pero quiero que entiendas esto. De acuerdo a la Biblia, en Lucas 1:15, dice que sería un hombre grande delante de los ojos de Dios. Tal vez no delante del mundo. Tal vez delante del mundo era, pues, ¿qué onda? O sea, apenas está mal vestido, mal alimentado. Pero delante de los ojos de Dios era un grande. Tan grande que dice Jesús que de todos los hombres del Antiguo Testamento no ha habido ningún otro hombre más grande que él. Así de plano te lo pone. Y dices, wow. O sea, fue una persona exitosa. Lo criaron para ser una persona exitosa. Pero, ups, la gente no veía ese éxito. La única persona que veía ese éxito era Dios, y solamente Jesús, cuando lo reconoció, tal labor, tal acción que él estaba haciendo. Sí. Tú puedes darle, entonces, las mejores oportunidades, pero si no haces la voluntad de Dios, entonces podrás incluso fallarle en darle lo mejor, pero lo amaste y lo enseñaste a conocer y a seguir la voluntad de Dios para su vida, no habrás fallado como padre. Al contrario, realmente hiciste lo correcto delante de Dios. Porque que el éxito de una persona no depende, les lo repito, de las circunstancias. Depende que enseñes a tu hijo a discernir y a obedecer la voluntad de Dios para su vida. Básico. Y eso es brutal porque, déjame explicarte esto. Dios es el que está comprometido con tu propósito. Si naciste con un propósito, y es Dios el que te lo hizo, el que lo estableció para tu vida, Él es Él el que está comprometido para que lo lleves a cabo. Recuerdo cuando, antes de que tuviera este entendimiento, yo peleaba con Dios por mi propósito. Decía, Señor, por favor, tú sabes que yo nací para esto, y peleaba en mis oraciones con Dios, y hacía mucha faramaya, y el Señor me hace una oración, le dice, ¿ya terminaste tu show? Digo, sí. Dice, ¿por qué me tomas a mí como si no quisiera que cumplieras tu propósito? Yo te diseñé, yo te creé. Si alguien está comprometido con tu propósito, eres tú. Nomás espero de ti fidelidad. O sea, Dios es el que está comprometido contigo, con tu propósito, y Él por lo mismo te va a dar todo lo que necesitas para cumplirlo, si es que aprendes a vivir en su voluntad. Él te va a dar todo. Es Dios el que abre puertas. Él es el que te da la gracia para estar donde debes estar, de acuerdo a tu propósito, y donde ha determinado que debes estar. Él es el que abre todas las puertas, el que hace todo eso. Entiende esto. Dios es el que llama, el que sustenta, el que prepara, el que envía y el que respalda. Es Dios el que hace eso. Por eso Dios pone casos y ejemplos para que no tengamos excusa tú y yo. Dices, es que yo no tengo preparación. No hace falta eso. Es que yo nací en un pueblito. Mira, Jesús nació en un pesebre maloliento. ¿Has oído cómo huelen los pesebres? Huelen a animales y a lo que hacen los animales. ¿Sí? No era lo más salubre, no era lo ideal. Ahí nació Jesús. Y su propósito estuvo interrumpido, obstaculizado por eso, en lo más mínimo. No tuvo estudios, Jesús no tuvo estudios. De hecho, por eso la gente se asombraba. No tenía posesión, no tenía relaciones. Y Jesús cumplió el propósito de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque supo discernir la voluntad de Dios para su vida y le supo obedecer en cualquiera que fueran sus circunstancias. Y en cambio Pablo, ¿qué tenía Pablo? Pablo tenía posesión, preparación, relaciones. Era del club selecto de fariseos, ¿sí? Que aprendían de los más selectos maestros. Tenía las relaciones, tenía la posición, tenía incluso la autoridad, tan así que perseguía a la iglesia con la autoridad que se le había conferido. Y estaba viviendo la voluntad de Dios, estaba cumpliendo su propósito en lo más mínimo. Tan así que tuvo que
dice la Biblia, tomar todo eso como pérdida por amor a Cristo. Aquellas cosas para las cuales lo prepararon para su éxito, de acuerdo al mundo, de nada sirvió. Al contrario, estaba siendo usado para el mal. Por eso tienes a personas también sin recursos, de las cuales Dios abre puertas delante de ellos. Les provee becas, les pone citas divinas, les abre las puertas porque están viviendo el propósito de Dios para sus vidas. Esto es lo que Dios hace. Por eso es importante que aprendas a vivir el propósito de Dios por tu vida y enseñas a tus hijos. Si enseñas a tus hijos a discernir y a vivir el propósito de Dios por su vida, Dios es el que va a abrir las puertas delante de ellos. Dios es el que va a hacer que alcancen el propósito por el cual Él los creó. Tal vez no sea tu propósito, tal vez no sea tu ideal, pero sí va a cumplir el propósito de Dios, y eso es lo que importa a final de cuentas. Recuerdo situaciones en las que amistades, amigos, o sea, incluso testimonios donde personas que no tenían recursos, pero habían puesto Dios en su corazón de que tenían que estudiar tal carrera. Y milagrosamente Dios ponía personas en su paso para que les proveyeran lo que necesitaban para hacerlo. Porque lo que importaba es ese propósito. Yo recuerdo la situación cuando yo iba a estudiar en una prepa pública, recuerdo, y yo digo que fue Dios el que permitió que me quedara dormido en el último día del examen para entrar a la prepa. Me quedé dormido, recuerdo. El examen era a las 7, digo a las 8, y me desperté a las 12 del mediodía. Y yo soy una persona que me levanto temprano. Pero tan así que lo única era entrar a la prepa del TEC. Y yo tenía planes ahí. Sí, yo tenía ya la inquietud de hacer, pero no tenía la preparación para presentar el examen, recuerdo. Mi capacidad, lo que tenía estudiado, no me daba para eso. Entonces tuve que serle autodidacta. Y Dios abrió las puertas y pude pasar el examen. Recuerdo tan así que mi vecina, que venía de una escuela súper importante y todo lo demás, se quedaba asombrada de que, ¿cómo, Chuy, pasaste el examen? Porque Dios abre puertas. E incluso cuando llegué a entrar a una escuela, a la universidad privada, llegó una crisis económica en la familia. Y recuerdo que Dios lo que hizo fue proveyó una beca del 90%. No tenía que ni siquiera repagarla. Era Dios abriendo puertas de acuerdo al propósito que Dios tiene para mi vida. Recuerdo un amigo también que se entregó a Cristo. Estaba también con becas 100% de esas becas de excelencia. Y la perdió. Estaba triste. No, perdí mi beca. ¿Qué va a hacer de mí? Le digo, tranquilo. Si ese plan de Dios que estés ahí va a abrir las puertas, lo importante es que estés en la voluntad de Dios. Y si hiciste algo mal, no te aplicas a tus estudios, arrepiéntete, el Señor va a tener misericordia. No, bla, bla. Y total, agarró compostura, hizo lo que tenía que hacer. Y nada más le hablan, oye, sigues con la beca. Estaba en shock con eso. Dios abre puertas. Quiero que entiendas eso. ¿Sí? Cuando Él te pone a hacer algo, Dios te provee lo que necesitas. Por eso, la problemática, quiero que entiendas esto, tienes al Dios que es dueño del oro y de la plata. Para Dios los recursos no son problema. No lo son. Les puedo platicar, o sea, situaciones en las que, yo recuerdo que iba a estudiar un curso en extranjero. Y yo ya era independiente, pero no tenía los recursos para poder solventar los viáticos y demás. Y ya tenía que partir en 2 días. Y yo había confiado en cómo Dios opera, es que Dios me iba a dar lo que necesitaba. Porque al final de cuentas lo importante es que estuviera en la voluntad de Dios. Y si eso era la voluntad de Dios, Él iba a proveer. Y un día antes de partir, una persona me invita a un desayuno. Me dice, oye Chuy, ya que terminamos, siento hacerte este cheque. Y me da el cheque, justamente lo que necesitaba para hacer el viaje. Porque Dios te abre las puertas para cumplir tu propósito. No siempre te va a hacer de forma milagrosa. Dios muchas veces te va a dar el ingenio, la capacidad para hacerlo. Pero lo importante de tu hijo es que lo enseñes a vivir en la voluntad de Dios. Si está en la voluntad de Dios, Dios va a abrir las puertas delante de Él. Dios va a proveer lo necesario. Dios va a dar las citas divinas, así como ese desayuno que yo tuve con esa persona. Me habla, oye, quiero desayunar contigo, provee eso. Te va a dar poner los contactos de las personas correctas. La problemática no es eso. Eso es fácil. La problemática es, ¿estás viviendo la voluntad de Dios para
tu vida? Si no, las puertas no se te van a abrir. Quiero que entiendan bien la dinámica. Por eso no hay excusa para los padres. Es que no quiero darle las mejores oportunidades, quiero que estudie en las mejores escuelas. No. Dale lo que Dios te provee, de acuerdo a tus medios. Y no te afanes por eso. Afánate por enseñarle a tu hijo a vivir la voluntad de Dios. Y los recursos van a venir por consecuencia. Es lo mejor que puedes hacer por ellos. De cierto, puede ser que experimentes fuertes necesidades y que se sufra, pero saldrás adelante. Dios utilizará esa necesidad económica para enseñarte cosas. Hay situaciones en las que incluso, y por eso es importante que tengas tú este conocimiento como padre, porque hay situaciones en las que sí puede haber una necesidad económica fuerte, al punto de que ni siquiera tengas para sostener a tu hijo. Pero siente que la mayoría de esas son por juicio, por castigo de parte de Dios. Isaías 9:20, por ejemplo, menciona de cómo Dios, castigando a la nación de Israel por sus pecados, le decía: ¿sabes qué? Vas a tener tanta hambre que van a morir de hambre, e incluso vas a comerte a tus hijos. Imagínate Y eso sucedió, se cumplió, cuando eran rodeados por los enemigos. Te comías lo que había ahí, se acababan los recursos de la ciudad, morían los niños de hambre, que eran los primeros a morir, y los papás se comían a los niños, así de fuerte. Y dices, ¿cómo era? Sí, ¿pero por qué? Porque estaban bajo maldición por su desobediencia. Y es ahí donde tú tienes, si tú te ordenas a la voluntad de Dios y no vives en desobediencia, vas a tener lo que se requiere para proveerle a tus hijos. Sí. Y aún en esas situaciones, en Cristo las maldiciones se rompen y la desobediencia se perdona si es que hay arrepentimiento. Entonces no hay excusa para no proveer a tus hijos. Entonces, por lo tanto, personas que están embarazadas y dicen, no, es que quiero darle una adopción, no hay excusa. Es que no tengo los recursos, no hay excusa. Si Dios te da la capacidad de concebir, te dio el poder para tener ese hijo, te va a dar con él la capacidad para proveerle. ¿Han escuchado el dicho de que los niños nacen con lonche bajo el brazo? Es real. Es real. Pero no es por mero tabú, es porque Dios te provee lo necesario para proveerle a ese hijo. Abre puertas, te promueve tu trabajo, hace lo que necesitas para que puedas proveerle. Entonces, por lo tanto, no tienes excusa para entregarlo a una adopción. No tienes excusa para incluso abortarlo. Hay familiares que dicen, ¿sabes que estamos las cosas muy, muy difíciles económicamente? Y luego resulta que la esposa está embarazada y lo que hace el esposo, por la situación económica, la lleva a abortar. Cuidado. Ni se te ocurra pensar en hacer ese tipo de atrocidades. Tienes que confiar en que Dios va a darte lo que necesitas. Él es fiel para eso. Entonces, cuando provees, entonces es sin excusas. Dios te va a dar lo que necesitas. Pero también es sin excesos. ¿Cómo que sin excesos? Sí. No se trata de que desatiendas las otras necesidades que tiene el niño, de afecto, de tiempo, de atención, de instrucción, por darle la mejor provisión económica. Cuidado. La provisión económica es solamente una de las necesidades que tiene el pequeño. Hay muchos padres que por darles la mejor provisión económica, la mejor escuela, la mejor ropa, la mejor casa, las mejores comodidades, desatienden las demás necesidades que son más importantes o son igual de importantes. Muchos padres sacrifican a sus hijos, ¿sabes? En el altar de un ídolo, en el ídolo de las riquezas. Sacrifican a sus hijos para conseguir éxito y la riqueza que el mundo ofrece. Fíjate lo que dice 1 Juan 2, del 15 al 17. Dice, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Es algo que ya hemos platicado. Es cuando tienes tu vacío emocional, buscas en el mundo satisfacerte eso. ¿Cómo? Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer, o sea, las comodidades, un deseo insaciable por lo que vemos, o sea, la avaricia, y el orgullo de nuestros logros y posesiones, o sea, la vanagloria. ¿Qué haces? Suples tus necesidades por medio de esas cosas que el mundo te ofrece. Y luego dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con lo que la gente tanto desea. Pero el que hace la voluntad de Dios vivirá. Dice, pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. Muy fuerte.
No se trata de que luches, sacrifiques las necesidades de tus hijos o que suplas la necesidad económica a expensas de otras necesidades que tienen tus hijos. No se trata de que sacrifiques a tus hijos por el éxito económico de tu trabajo laboral, profesional, que muchos lo hacen. No se trata de que sacrifiques el tiempo, los recursos que puedas tener con tus hijos por compartir la mejor casa o el mejor carro. Y tenemos, por esta causa, chicos, niños sacrificados, que son niños, sí, sustentados físicamente, pero abandonados emocionalmente. Y típicamente criados por otros. ¿Por qué? Porque los papás están tan ocupados haciendo dinero que dejan que sus hijos sean criados por la nana, por los abuelos o por cualquier otra persona. O los abandonan en la guardería. Porque están tan ocupados en su trabajo, en alcanzar el éxito de este mundo, que se han olvidado de ellos. Y no tienen tiempo para con ellos, para estar con ellos, pero sí para llenarlos de cosas. ¿Les ha tocado ver a niños que un montón de cosas, siempre les compran los mejores juguetes, pero los papás ni figuran en sus vidas? Papás que no tienen tiempo en conocerlos, en compartir experiencia con sus hijos, pero sí para darles las mejores cosas y de marca. Papás que no tienen tiempo para enseñarles, para disciplinarles, pero sí para sus cosas, sus amistades, sus eventos, su trabajo. Déjame decirte, hay algo más valioso que tu éxito. Hay algo más valioso, ti como papá, que las comodidades que le pudieras dar a tus hijos. Y es su tiempo, tu presencia, tu enseñanza, tu disciplina. Es mucho más importante que cualquier lujo que pudieras proveerle. Entonces es sin excusas, sin excesos, que debes de proveerle. Y también con sabiduría. ¿Cómo que con sabiduría? Déjame explicarte esto. Es algo que estaba meditando con el Señor y aprendiendo. Era que tu forma de proveerle lo puede perfilar a tu hijo. ¿Es ser una persona con heridas emocionales? ¿O un inútil? ¿O ser un generador? ¿O también un despilfarrador de riqueza? ¿Has escuchado el dicho de abuelo rico, padre millonario, nieto miserable? ¿Lo han escuchado? De que así van la riqueza acabándose de generación a generación, el mundo que queda en la miseria. Y ese dicho surgió porque hay una realidad, y es esta: se da en muchas familias. Pero la pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Sabes que con la forma en que tú provees a tus hijos, estás llevando un tipo de crianza? Tu forma de proveerle